Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 14. Ahías predice la ruina de Jeroboam. Por aquel tiempo cayó enfermo el hijo de Jeroboam, que se llamaba Abías. Jeroboam dijo a su esposa: Levántate y disfrázate para que no te reconozcan y vete a Silo. Allí está el profeta Ahías, que me anunció que yo reinaría sobre este pueblo. Lleva 10 panes y dulces y un tarro de miel para dárselo. Él te dirá lo que va a suceder al niño. Así lo hizo la mujer. Fue a Silo y entró en la casa de Ahías, el cual era tan viejo que ya no podía ver. Pero Yahvé le había dicho: La esposa de Jeroboam viene a ti, haciéndose pasar por otra, para consultar acerca de su hijo enfermo. Cuando ella entre, le dirás esto. Cuando pasaba la puerta, Ahías oyó sus pasos y le dijo: Entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué quieres pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Vete a decirle a Jeroboam esta palabra de Yahvé. Te destaqué en medio del pueblo y te puse como jefe de Israel. Quité este reino a los hijos de David para dártelo, pero tú no has imitado a mi siervo David. Él ha cumplido mis mandamientos y me ha servido con todo su corazón, haciendo lo que me agrada, mientras que tú te has portado peor que los anteriores reyes. Me has hecho enojar haciéndote otros dioses, dioses que no son más que estatuas, y a mí me has dejado tirado. Por eso voy a mandar la desgracia sobre la familia de Jeroboam. Haré perecer a todos sus varones, hasta el último de sus esclavos. Barreré a su familia como basura, hasta que desaparezca del todo. A los que mueran en la ciudad se los comerán los perros, a los que mueran en el campo se los comerán las aves. Palabra de Yahvé. En cuanto a ti, esposa de Jeroboam, levántate y vuelve a casa. Pero en el momento en que entres en la ciudad, morirá tu hijo. Todo Israel lo llorará y le hará funerales. Será el único de tu familia que tenga sepultura, porque es el único en quien Yahvé ha encontrado algo bueno. Por eso mismo Yahvé se encargará de dar un rey a Israel, y éste acabará con los descendientes de Jeroboam. Yahvé molerá a Israel hasta que quede como cañas arrastradas por el río. Arrojará a Israel de este país fértil que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río Eufrates, porque lo hicieron enojarse con sus árboles sagrados. Yahvé dispersará a los hijos de Israel por todas las naciones, debido a los pecados que Jeroboam ha cometido y en los cuales arrastró a su pueblo. Entonces se levantó la mujer de Jeroboam y se fue a Tirsa. En el momento en que tocaba con sus pies el umbral de la puerta, murió el niño. Lo sepultaron y todo Israel hizo duelo por él, cumpliéndose lo que Yahvé había dicho por medio del profeta Ahías. Lo demás, referente al reinado de Jeroboam, sus guerras y su administración, está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Después de reinar 22 años en Israel, Jeroboam murió y lo sucedió su hijo Nadab. Roboam, rey de Judá. Volvamos al reinado de Roboam, hijo de Salomón, en el país de Judá. Tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Su madre, Naamá, era amonita. El pueblo de Judá se portó muy mal con Yahvé.
lo ofendieron mucho más de lo que lo habían hecho sus padres con los pecados que cometían. También ellos se construyeron santuarios en las lomas, cipos e ídolos, en toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Incluso hubo hombres afeminados en aquel país que renovaron todas las abominaciones de las gentes que Yahvé había expulsado ante los hijos de Israel. El año 5 del reinado de Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los de la casa del rey, de todo se apoderó. Lo mismo se llevó todos los escudos de oro que había hecho el rey Salomón. Roboam hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia real, que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, la guardia los usaba y después los devolvía a la sala de guardia. Lo demás referente a Roboam y todo lo que hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Judá. Hubo guerra continua entre Jeroboam y Roboam. Cuando murió Roboam, lo sepultaron en la ciudad de David y le sucedió su hijo Abías. Abiam, rey de Judá. Abiam comenzó a reinar en Judá el año 18 del reinado de Jeroboam, y reinó 3 años en Jerusalén. Su madre, Maacá, era hija de Absalón. No sirvió de todo corazón a Yahvé, su Dios, como lo había hecho su antepasado David, sino que siguió cometiendo los mismos pecados de su padre. Sin embargo, Yahvé había prometido a David que su lámpara quedaría encendida en Jerusalén, que guardaría a su hijo después de él y ampararía a Jerusalén. Es que David había seguido los rectos caminos de Yahvé y no se había apartado en ningún momento de todo lo que Yahvé le ordenó, excepto en el asunto de Urías el Eteo. Lo demás referente a Abías y todo lo que hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Judá. Hubo continua guerra entre Abías y Jeroboam. Cuando murió, lo sepultaron en la ciudad de David y le sucedió su hijo Asa. Asa, rey de Judá. Asa comenzó a reinar en Judá el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó 41 años en Jerusalén. Su abuela era Maacá, hija de Absalón. Asa siguió los ejemplos de David, su antepasado, portándose correctamente a los ojos de Yahvé como David. Expulsó del país a todos los afeminados y destruyó los ídolos que sus padres habían construido. Incluso quitó a su abuela Maacá el título de gran dama, porque había hecho un altar a Asera. Asa derribó este altar y lo quemó en el torrente de Cedrón. No hizo desaparecer los altares de los santuarios de lomas, pero su corazón estuvo siempre del todo con Yahvé. Llevó a la casa de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, oro, plata, alhajas y otros objetos. Hubo guerra entre Asa y Basá, rey de Israel, toda su vida. Basá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Rama para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Sacó entonces Asa toda la plata y el oro que quedaban en los tesoros de la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey. Se lo dio a uno de sus servidores y lo mandó a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que habitaba en Damasco, para que le dijera: hagamos un pacto como lo hubo entre tu padre y el mío. A cambio de este oro y plata que te mando, dígnate romper tu pacto con Basá, rey de Israel, para que deje de atacarme. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a sus oficiales contra las ciudades de Israel
conquistando Ión, Dan y Abel-bet-Macá, todo el Kineret y toda la tierra de Neftalí. Cuando Basá lo supo, suspendió las fortificaciones de Ramá y regresó a Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin excepción. Se llevaron la piedra y la madera con que Basá fortificaba Ramá, y el rey Asa fortificó con ellas Geba de Benjamín y Mizpa. Lo demás referente a Asa, su valentía y las ciudades que conquistó, todo lo que hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Judá. Un dato más: en su ancianidad enfermó de los pies. Cuando murió, lo sepultaron en la ciudad de David, su antepasado, y le sucedió su hijo Josafat. Nadab y Basá, reyes de Israel. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar en Israel el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó 2 años. Se portó mal con Yahvé, pues imitó a su padre y hizo cometer a Israel los mismos pecados. Basá, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra él y lo mató en Gibetón de los filisteos, cuando Nadab y todo Israel estaban asediando esta ciudad. Basá lo hizo morir el año 3 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Hecho rey, mató a toda la familia de Jeroboam, no dejando a nadie de ella con vida, hasta exterminarlos a todos, según había dicho Yahvé por boca de su siervo el profeta Ahías de Silo. Esto sucedió por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel, y con los que hizo enojarse a Yahvé, Dios de Israel. Lo demás referente a Nadab y cuanto hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Judá. Hubo guerra entre Asa, rey de Judá, y Basá, rey de Israel, mientras vivieron. Basá, hijo de Ahías, comenzó a reinar sobre Israel en la ciudad de Tirsa el año 3 de Asa, rey de Judá. Reinó 24 años y se portó mal con Yahvé, siguiendo el camino de Jeroboam y los pecados con que había hecho pecar a Israel. Capítulo 16. Entonces Jehú, hijo de Hananí, recibió de Yahvé el encargo de condenar a Basá. Yo te levanté del polvo y te puse como jefe de mi pueblo de Israel, pero tú has seguido el mal camino de Jeroboam y enseñaste a Israel a pecar y a molestarme con sus pecados. Por eso barreré el recuerdo de Basá y de su familia. Trataré a su familia como traté a la de Jeroboam. Los que de entre ellos mueran en la ciudad serán para los perros, y los que mueran en el campo se los comerán las aves. Los demás referente a Basá, a sus guerras y a todo lo que hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Cuando murió Basá, lo sepultaron en Tirsa, y le sucedió su hijo Elá. La palabra de Yahvé había sido dirigida por boca del profeta Jehú, hijo de Hananí, contra Basá y contra su familia, por todo el mal que hizo a los ojos de Yahvé, irritándolo con sus obras como había hecho la familia de Jeroboam, y también por haberlo exterminado a él y a toda su familia. Elá, rey de Israel. Elá, hijo de Basá, empezó a reinar en Israel en la ciudad de Tirsa el año 26 de Asa, rey de Judá. Reinó 2 años. Su servidor Simri, jefe de la mitad de los carros de guerra, conspiró contra él, y aprovechando que se puso a tomar hasta emborracharse en casa de Arsa, gobernador de Tirsa, entró Simri y lo mató. El año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Al tomar el poder, apenas se hubo sentado en el trono, mató a toda la familia de Basá sin dejar ningún hijo, pariente ni amigo.
Zimri exterminó toda la familia de Basá, como Yahvé lo había dicho a Basá, por boca del profeta Jehú, por todos los pecados que Basá y Elá, su hijo, cometieron e hicieron cometer a Israel, provocando con sus vanos ídolos la indignación de Yahvé, Dios de Israel. Lo demás referente a Elá y todo lo que hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Omri, rey de Israel. El reinado de Zimri en Tirsa, el año 27 de Asa, rey de Judá, no duró más de 6 días, pues el ejército estaba sitiando Gebetón de los filisteos, y cuando llegó al campamento la noticia de que Zimri había conspirado y dado muerte a Elá, proclamaron rey a Omri ese mismo día. Omri, pues, todo Israel con él subieron a Gibetón y sitiaron Tirsa. Cuando Zimri vio que la ciudad iba a ser tomada, entró en la fortificación de la casa del rey, prendió fuego al palacio real y murió. Así fue castigado por haber hecho lo que desagrada a Yahvé, ya que anduvo por el camino de Jeroboam e hizo pecar a Israel de la misma manera. Lo demás referente a Zimri y a la conspiración que tramó está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 bandos. Unos querían dar el poder a Tibni y los otros a Omri. Los partidarios de Omri ganaron a los de Tibni, al que mataron y reinó Omri. Omri comenzó a reinar en Israel en el año 31 de Asa, rey de Judá, y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. Luego compró a Semar el cerro de Samaria por 2 talentos de plata. Construyó sobre el cerro y llamó Samaria a esta ciudad del nombre de Semer, al que había pertenecido el cerro. Omri se portó mal con Yahvé, siendo peor que cuantos lo precedieron. Fue en todo por el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar a Israel de la misma manera, irritando a Yahvé su Dios con sus vanos ídolos. Los demás referente a Omri y todas las guerras que hizo está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Cuando murió Omri, lo sepultaron en Samaria, y le sucedió su hijo Ahab. Ahab, rey de Israel. Ahab, rey de Omri, comenzó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó 22 años en su capital, Samaria. Ahab se portó muy mal con Yahvé, y fue peor que todos los reyes anteriores. Le pareció poco imitar los pecados de Jeroboam, pues tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, por la que se puso a servir a su dios Baal, y se postraba ante él. Levantó un altar para Baal en el templo de Baal, que construyó en su capital Samaria. También puso un tronco sagrado, y con todo lo que hizo ofendió a Yahvé más que todos los anteriores reyes de Israel. En su tiempo, Giel de Betel reedificó la ciudad de Jericó. Cuando puso los cimientos, ofreció en sacrificio a Abiram, su primer nacido, y cuando colocó las puertas de la ciudad, sacrificó a Segub, su hijo menor. Así se cumplió una palabra que Josué, hijo de Nun, había dicho de parte de Yahvé. Capítulo 17. El profeta Elías. Elías, del pueblo de Tisbe, en Galaad, dijo a Ahab: por la vida de Yahvé, el Dios de Israel, a cuyo servicio estoy, no habrá estos años lluvia ni rocío mientras yo no mande. Luego habló Yahvé a Elías diciendo: levántate y dirígete al oriente, te esconderás cerca del torrente de Kerit, al este del Jordán. Tomarás agua del torrente, y en cuanto al alimento,
he ordenado a los cuervos que te lo den allí. Obedeció pues las palabras de Yahvé, y se fue a vivir a orillas del torrente de Querit, al oriente del Jordán, y los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y tomaba agua del torrente. Elías y la viuda de Sarepta. Al cabo de cierto tiempo se secó el torrente, porque no había caído lluvia alguna sobre el país. Entonces habló Yahvé a Elías: Levántate, anda a Sarepta, pueblo que pertenece a los sidonios, y permanece allí, porque he ordenado a una viuda que te dé comida. Se levantó pues y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que recogía leña. Elías la llamó y le dijo: Tráeme por favor un poco de agua en tu cántaro para beber. Cuando ella iba a traérselo, la llamó desde atrás: Tráeme también un pedazo de pan. Ella le respondió: Por Yahvé tu Dios, no tengo ni una torta, no me queda nada de pan, solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo un par de palos para el fuego, y ahora vuelvo a casa a preparar esto para mí y mi hijo. Cuando lo hayamos comido, no nos quedará más que esperar la muerte. Elías le dijo: No temas, vete a tu casa a hacer lo que dijiste, pero primero hazme un panecito a mí y tráemelo, y después te lo haces para ti y tu hijo. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: No se terminará la harina de la tinaja, ni se agotará el aceite del cántaro hasta el día en que Yahvé mande la lluvia a la tierra. Ella se fue e hizo lo que Elías le había dicho, y tuvieron comida ella, Elías y el hijo. La harina de la tinaja no se agotó, ni disminuyó el aceite del cántaro, según lo que había prometido Yahvé por medio de Elías. Elías resucita al hijo de la viuda. Después de estos hechos, el hijo de la dueña de la casa enfermó, y su enfermedad fue tan grave que murió. Entonces ella habló a Elías: ¿Qué mal me quieres, hombre de Dios? ¿Has venido para sacar a luz mis pecados y hacer morir a mi hijo? Elías respondió: Dame tu hijo. Ella, que lo tenía en su seno, se lo pasó, y él se lo llevó a su pieza que quedaba en el piso superior y lo acostó en su cama. Enseguida oró a Yahvé: Dios mío, ¿así que quieres castigar también a esta viuda que me cobijó en su casa? ¿Por qué has hecho morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño e imploró a Yahvé: Dios mío, por favor, que vuelva el alma de este niño. Yahvé escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de su habitación y lo entregó a su madre, diciendo: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías: Ahora veo realmente que eres hombre de Dios, y que tus palabras vienen de Yahvé. Capítulo 18. Pasado mucho tiempo, Yahvé habló a Elías al 3er año y le dijo: Vete y preséntate a Ahab, pues nuevamente mandaré la lluvia sobre este país. Y partió Elías para presentarse a Ahab. En la ciudad de Samaria faltaban los alimentos, así que llamó a Ahab al administrador de su casa, de nombre Abdías. Este Abdías era gran servidor de Yahvé, y cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, él había ocultado a 100 profetas en 2 cavernas, 50 en cada una, y después los había prohibido de pan y agua. Dijo pues Ahab a Abdías: Ven, vamos a recorrer el país por todas sus fuentes y todos sus torrentes, para ver si encontramos algo de hierba para mantener los caballos y mulos sin que tengamos que suprimir el ganado.
Se repartieron el país para recorrerlo. Ahab se fue solo por un camino y Abdías solo por otro. Estando Abdías en camino, Elías le salió al encuentro. Lo reconoció Abdías y cayendo con el rostro en el suelo le dijo: ¿Eres tú, Elías, mi señor? Yo soy, respondió Elías. Vete a decir a tu señor, ahí viene Elías. Respondió Abdías: ¿Qué pecado he hecho para que me entregues en manos de Ahab? ¿Acaso quieres mi muerte? Por Yahvé tu Dios, que no hay nación ni reino donde no haya mandado a buscarte. Y cuando decían: Elías no está aquí, les hacía jurar que no te habían encontrado. Y ahora le voy a decir que tú estás aquí. Sucederá que en cuanto me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará no sé dónde. Mientras tanto habré avisado a Ahab y él, al no hallarte, me matará. Sin embargo, yo soy siervo de Yahvé desde mi juventud. ¿Acaso nadie te ha hecho saber lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? Y cómo oculté a 100 de ellos en 2 cuevas, 50 en cada uno, y los alimenté con pan y agua. Y ahora tú quieres que avise al rey que estás aquí. Es seguro que me matará. Respondió Elías: por Yahvé Sabaoth, a quien sirvo, hoy mismo yo me presentaré a él. Abdías pues fue a transmitir este recado a Ahab, el cual volvió para ver a Elías. El sacrificio del Carmelo. Cuando Ahab vio a Elías, le dijo: ahí vienes, peste de Israel. Contestó Elías: no soy yo la peste de Israel, sino tú y tu familia, que han abandonado los mandamientos de Yahvé para servir a Baal. Ahora bien, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todos los israelitas y los 450 profetas de Baal a quienes mantiene Jezabel. Ahab avisó a todo el pueblo de Israel y reunió a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo. Entonces Elías se dirigió a todo el pueblo: ¿hasta cuándo van a danzar de un pie en el otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo a él. El pueblo quedó callado. Entonces Elías les dijo: yo solo he quedado de los profetas de Yahvé. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos elijan uno, que lo despadezcan y lo pongan sobre la leña para el sacrificio sin prenderle fuego. Yo haré lo mismo con el otro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes pues rogarán a su Dios y yo invocaré el nombre de Yahvé. El verdadero Dios es el que responderá enviando fuego. El pueblo respondió: está bien. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elíjanse un novillo y prepárenlo primero ustedes, ya que son más numerosos, e invoquen el nombre de su Dios. Tomaron el novillo, lo prepararon y estuvieron rogando desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ni una respuesta y danzaban junto al altar que habían hecho. Cuando llegó el mediodía, Elías empezó a burlarse de ellos, diciendo: griten más fuerte. Cierto que Baal es Dios, pero debe estar ocupado, debe andar de viaje. Tal vez está durmiendo y tendrá que despertarse. Ellos gritaron más fuerte y, según su costumbre, empezaron a hacerse tajos con cuchillo hasta que les brotó la sangre. Pasado el mediodía, cayeron en trance hasta la hora en que se ofrecen los sacrificios de la tarde, pero no se escuchó a nadie que les diera una respuesta o una señal de aceptación. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron a él. Arregló el altar de Yahvé que había sido destruido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob.
a quien Yahvé se había dirigido para darle el nombre de Israel, y levantó un altar a Yahvé. Enseguida hizo alrededor del altar una zanja que contenía como 30 litros. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Ordenó entonces: lleven 4 cántaros de agua y échenla sobre la víctima y sobre la leña. La echaron y Elías dijo: otra vez. Y 3 veces hicieron lo mismo. El agua corrió alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua. A la hora en que se hacen los sacrificios la tarde, se acercó el profeta Elías y oró así: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, y que todo el pueblo sepa que tú eres Dios y que tú conviertes sus corazones. Entonces bajó el fuego de Yahvé, que devoró al novillo del sacrificio y la leña, y absorbió el agua de la zanja. Viendo esto, el pueblo cayó, rostro en tierra, y exclamó: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Elías dijo: apresen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Una vez apresados, Elías los hizo bajar al torrente de Cisón y los degolló allí. Luego Elías le mandó decir a Ahab: come y bebe ahora, porque ya siento ruido de lluvia que cae. Subió Ahab a comer y beber, mientras que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo, donde se postró con el rostro entre las rodillas. Dijo a su muchacho: sube y mira para el mar. Este fue a mirar y dijo: no veo nada. Elías ordenó: vuelve hasta 7 veces. A la 7ª vez el muchacho dijo: veo una nube pequeña, como la palma de la mano, que sube del mar. Entonces Elías le mandó decir a Ahab: prepara tu carro y baja para que no te detenga la lluvia. Empezó a soplar el viento y las nubes oscurecieron el cielo, hasta que cayó una gran lluvia. Ahab entonces subió a su carro y se fue a Jezreel. Yahvé tenía con su mano a Elías. Este se amarró el cinturón y se puso a correr delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.